Profesora, buenas tardes. Voy a dar a conocer sobre la tarea académica 2, parte 2. Mi nombre es Mariela Pilar Cáceres Quispe. Voy a hablar sobre la introducción, la depresión letal y el racismo de las protestas en el Perú. En el Perú es un país caracterizado por diversas éticas, culturas y con una historia que abarca y la influencia de diversas civilizaciones. Sin embargo, a lo largo de los años persisten desafíos en cuanto a la igualdad y el respeto de los derechos de los humanos. Es preciso mencionar que las protestas en el Perú, en la fecha de diciembre de 2022, que ha dejado un saldo de más de 60 muertos y cientos heridos en una protesta de crisis política. Diversas organizaciones acusan que las autoridades peruanas que actuaron con un mercado sesgo de racista. En la precisión de las protestas diciendo que están atacando poblaciones históricos que han sido discriminados. La protesta comenzaron tras el juicio político y en el resto del expresidente que fue Pedro Castillo. Fue provocado por una profunda insatisfacción por las condiciones de la vida y la inseguridad en nuestro país. Exteriormente, extendiéndose que esta molestia todo el territorio peruano, aunque la peor violencia se ha registrado en la zona rural e indígena, según la amnistía. Las fuerzas de seguridad han utilizado armas de fuego con munición letal que en la mayoría de las muertes se han producido en las regiones con mayor población indígena. Ante ello podemos preguntarnos, ¿existen sesgos racistas en la precisión de las protestas en el Perú? El grupo tomó por inconveniencia tomar que sí, ya que las fuerzas policiales fueron desproporcionadas y discriminatorias violentamente en el Estado democrático, en el derecho negando a la ciudadanía, ejerza deber con una forma organización social, negando la seguridad de los derechos, de la justicia, la igualdad, la diversidad, la integridad, la libertad, la precisión que manifiesta. Eso sería todo. Gracias, Miss. Como grupo, consideramos que es fundamental mencionar que la protesta social es tanto un fenómeno de necesidad como una herramienta legítima y estratégica para aprovechar en una sociedad democrática, y que la mayor parte de esta nace del enojo social que tiene que ver con la desigualdad. Además, la protesta motiva un diálogo democrático que exige una oportunidad de negociación, compromiso o rendición de cuentas. Es por ello que la respuesta desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad ha sido evidente, puesto que ha utilizado tácticas agresivas como el uso de la fuerza excesiva, gases lacrimógenos, balas de goma para dispersar a los manifestantes. Estas acciones han resultado en numerosos heridos y detenciones arbitrarias, lo cual es inaceptable en un Estado democrático. Es así que para el Instituto Nacional del Federalismo y el Desarrollo Municipal, un Estado democrático es la forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía, donde la democracia ideal es la participación ciudadana como factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre los gobernantes y ciudadanos se establezcan un diálogo para alcanzar los objetivos comunes. De ello podemos rescatar que esto gira en torno al Estado democrático, pues así nos tiene que salvaguardar una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. Asimismo, nos habla de que se tiene que hacer esto mediante una participación ciudadana para así alcanzar los objetivos comunes que se tienen en la sociedad. Como segundo punto, tenemos que se ha observado una discriminación sistemática hacia ciertos grupos sociales durante estas protestas, como por ejemplo, se ha informado que los manifestantes indígenas y campesinos han sido particularmente afectados por esta represión. Eso refleja una falta de desigualdad ante la ley y una violación del principio de no discriminación consagrado en la Constitución Política Peruana y también en los tratados internacionales. De acuerdo con Rodríguez, el derecho a la igualdad y no discriminación es un derecho que toda persona tiene a ser tratada de manera homogénea y sin exclusión, distinción o restricción arbitrarias, con el fin de que sea capaz de aprovechar plenamente sus derechos y libertades. Es importante también destacar que estas acciones represivas no solo violan los derechos humanos fundamentales, sino que también socavan la democracia y el Estado de Derecho en el Perú.
Para González 2007, la noción del Estado de Derecho representa la búsqueda de un ideal dirigido a proteger al ciudadano con su libertad, sus valores, así como sus derechos innatos y adquiridos frente al peligro de eventuales abusores por parte de los detenores del poder político. La desigualdad en la pérdida de vidas entre las regiones con población mayoritariamente indígenas y otras áreas del país plantean cuestionamientos fundamentales sobre la equidad y justicia en el uso de la fuerza por parte de las autoridades. El Estado tiene la responsabilidad de promover y cuidar la diversidad e interculturalidad que hay en nuestro país, por lo que una entidad estatal como la policía no debió incurrir en sesgos raciales y discriminatorios, de distinción y ensañamiento contra los ciudadanos quienes solo hacen uso de su derecho a la libertad de expresión y manifestación, mucho menos contra un grupo en específico por su origen o rasgos. Continuando con la exposición, a continuación hablaremos de las conclusiones. Las autoridades peruanas han enfrentado protestas con un sesgo racista, particularmente en las regiones indígenas, lo que ha generado una profunda crisis política y más de 60 muertes durante la protesta de diciembre de 2022. Como siguiente conclusión tenemos la represión desproporcionada y discriminatoria por parte de las fuerzas de seguridad ha violado los principios de un Estado democrático y de derecho, negando a los ciudadanos sus derechos fundamentales. También, la protesta social es una sociedad democrática, es una herramienta legítima que nace de la desigualdad y busca diálogo y un cambio. Conclusión número 4. Se observa discriminación sistemática hacia grupos indígenas y campesinos, lo que refleja una falta de igualdad ante la ley y viola el principio de no discriminación presente en la Constitución peruana y los tratados internacionales. Conclusión número 5. Las acciones represivas no solo violan los derechos humanos fundamentales, sino que también debilitan la democracia y el Estado del Derecho peruano, generando desconfianza en las instituciones democráticas y creando un clima de miedo y silenciamiento. Conclusión número 6. El Estado peruano tiene la responsabilidad de promover la diversidad e interculturalidad y no debería incurrir en sesgos raciales y discriminatorios, especialmente al reprimir protestas ciudadanas. Conclusión número 7. En un sistema de justicia donde impera la ley, todas las vidas deben ser tratadas y protegidas sin discriminación, enfocándose en una óptica de justicia, igualdad y protección para todos, independientemente de su origen étnico o lugar de residencia. Gracias.